Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio los abogados Elkin López y Giovanni Rodríguez, ambos abogados litigantes y conciliadores, expertos en derecho comercial y dedicados a temas de manejo de insolvencia empresarial y de insolvencia de personas naturales no comerciantes. Ellos dos van a conversar con ustedes y con nosotros sobre estos temas en esta mañana. Y también nos acompaña don Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio Grupo Multisectorial. A los tres los saludo y les agradezco estar en el programa. Buenos días, José Alberto, y a la mesa y a los televidentes. Muy buenos días, gracias por la invitación a todos ustedes, televidentes, y a la mesa. Muy buenos días, contento de compartir este foro con ustedes y con los televidentes. Muy bien. En Colombia se supone que la que se llama justicia transicional o métodos alternativos de resolución de conflictos no operan únicamente para víctimas del conflicto interno en el sentido de restitución de tierras, de resolución de problemas penales, que es a lo que generalmente se reduce la concepción de alternatividad judicial. En este caso vamos a hablar de unos mecanismos que la ley tiene y que en ocasiones son poco conocidos por los empresarios y también por personas naturales como usted y como nosotros, frente a los endeudamientos que las empresas y las personas vamos adquiriendo en el giro ordinario de los negocios de las empresas o de las economías familiares. En ocasiones se presentan colapsos y situaciones casi insalvables, pues allí, en ese punto, entra la ley de insolvencia para empresas y la ley de insolvencia para personas naturales a procurarle a acreedores y a deudores encontrar escenarios donde conjuntamente puedan equilibrar las cargas, tanto de lo que hay que pagar como de lo que se debe cobrar, y de esta manera salvar la economía de la persona deudora y salvar también las acreencias de los proveedores de quienes se declaran deudores. Ese es el énfasis de este tema, porque en Colombia y particularmente en el Valle y en Cali, todo indica que se viene disparando la morosidad, no solo a nivel de tarjetas de crédito, sino también a nivel de préstamos de uso personal con la banca y también de créditos con el comercio. Es decir, cuando una empresa le debe a otra empresa por insumos, por materias primas, por servicios de transporte, por servicios de vigilancia, por servicios de mensajería, por servicios de diversa índole. Este es el tema. Don Gustavo, yo comienzo con usted. ¿Por qué para los empresarios y por extensión para las personas naturales es importante que existan mecanismos alternativos a la mera jurisdicción ordinaria, donde si yo a usted no le pago, usted me demanda y me lleva a un juzgado a que eso surta un proceso que en ocasiones se puede demorar 1, 2, 3 y hasta más años en resolverse? A ver, desde el lado empresarial es muy importante porque la ley busca darle un respiro al empresario, y se ve mucho en el microempresario también, que se ahoga a veces con sus obligaciones al sistema financiero o a los proveedores y su flujo de caja ya no les da. Entonces, el empresario que genera empleo, que paga impuestos, se puede ver abocado a demandas que lo van a llevar a liquidar la empresa y acabar esa fuente de empleo. Con una ley de insolvencia, sabiendo a dónde ir, cómo la ley lo trata de proteger un poquito y le trata de dar un respiro en su flujo de caja para que él pueda llegar a unos acuerdos, a unos plazos largos, parar todos los procesos de demanda y volver a reorganizar el negocio, y le dan como una alternativa para que no se vaya de una vez a liquidación. Y lo que tenemos que mirar en nuestro país es cómo mantener la fuente del empleo, cómo generar empleo. Entonces es muy importante que los microempresarios que no tienen acceso de pronto a estos bufetes de abogados
donde les explican cómo irse, porque recordemos que no es solo para los pequeños, nosotros recordamos muchas empresas que se han ido a ley que le llaman de bancarrota o a ley de quiebra, de insolvencia económica. Avianca en un tiempo estuvo en ese tema, el grupo Lloreda, y muchas empresas nos hemos dado cuenta, las grandes, que van y se someten a este proceso de protección temporal para reorganizar sus pasivos y sus deudas. En los microempresarios a veces no conocen eso y se dejan ahogar y a veces quedan marcados en el sector comercial y no pueden volver a generar empleo. Entonces, tanto para las empresas es muy importante, y esto salió en el 2006, esta ley 1116 que nos explicarán ahora los abogados, pero también en el 2012 sale la ley de insolvencia para personas no comerciantes, las personas que tienen deudas personales con sus carros, con sus préstamos hipotecarios, con otra serie de deudas, que la ley les permite dar un respiro, reorganizar y refinanciar y renegociar con sus acreedores, porque no es no pagarles, sino buscar más plazo para pagarles, y a veces en estas revisiones se encuentran hasta intereses que no deberían ser, que están por fuera de la ley. Entonces permite también que con una buena asesoría la persona pueda replantear todo su sistema de endeudamiento y la persona no se vaya a la quiebra. Entonces nos parece muy importante esto. Abogado Elkin, para el empresario pequeño o mediano que nos esté viendo y escuchando, ¿qué es la ley de insolvencia? ¿Para qué le sirve al empresario? ¿En qué momento debe acogerse a ella? Bueno, lo primero que todo hay que aclarar es que la ley de insolvencia tiene dos modalidades. La modalidad que el doctor Gustavo dijo ahorita, que es para personas jurídicas, o sea, para empresas, para que entiendan las personas del común, y nació ahorita la insolvencia de persona natural no comerciante, que es para aquella persona común y corriente, normal, que trabaja, que no tiene registro de Cámara de Comercio, que no, o aparte de que tenga registro de Cámara de Comercio, no ejerce esa actividad como comerciante. Nació la nueva ley que fue incluida dentro del Código General del Proceso, la 1564, en el régimen de insolvencia. Me preguntabas que para las personas jurídicas, muy importante, existe la 1116, donde le permite al microempresario, al empresario, reorganizarse, llamar a todos sus acreedores para el tema de aclarar cómo están sus finanzas, los proveedores. Es como un respiro que la ley le dio a esos empresarios que de una u otra forma están, como anteriormente se llamaba, en quiebra o están ilíquidos. Entonces le permite que se reorganice con todas las deudas que tenga. Doctor Giovanni Rodríguez, así como el doctor Elkin nos explica para qué le sirve la ley de insolvencia a las empresas, le pregunto a usted, ¿para qué le sirve la misma ley de insolvencia a las personas naturales? Sí, esta es una ley, la ley de insolvencia económica para persona natural no comerciante, apenas se está dando a conocer. Incluso el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Universidad de Medellín y algunas universidades, acaban de capacitar los primeros conciliadores en insolvencia económica de persona natural no comerciante, entre ellos estoy yo. Esta ley busca realmente el equilibrio económico, un orden económico social equilibrado y justo, por el del nivel que había, por ejemplo, entre la banca y el profesional o profesión liberal, independiente, o esos ciudadanos, empleados, que por el consumo, por la necesidad de mantener su familia de una manera digna, se sobreendeudaron y en este momento están perdiendo su casa o no les queda dinero siquiera para cubrir sus gastos básicos alimentarios. No está generando una cultura de no pago, sino un equilibrio social y económico muy importante, en el cual se puede lograr que se paren, se detengan, se suspendan todos los procesos, incluso el remate de su casa, y se busque un acuerdo de pago, una negociación de deudas, dentro de la cual se obtenga la rebaja total de intereses, unos nuevos plazos muy amplios y muy positivos, y al equilibrarse el acreedor, llámese un banco o una persona natural, también va a tener su pago en unas condiciones donde ambos ganan, siempre van a ganar ambos, pero se obtiene una vida digna para el ciudadano del común o el profesional que no pudo soportar, sobrellevar por el consumo
una vida digna a través de las deudas. Vuelve la tranquilidad económica a los hogares con esta ley que apenas se está dando a conocer entre todos nosotros. Don Gustavo, un empresario que está en problemas con sus acreedores, sean ellos financieros o normales, ¿por qué y para qué le sirve de manera práctica? Yo les pido de favor a los tres que con ánimo pedagógico frente a los televidentes hablemos con ejemplos. De manera práctica, un empresario que está hasta aquí de acreencias, ¿cómo es que entra a este proceso y cómo busca la ayuda de los abogados conciliadores o las oficinas expertas o registradas en la Superintendencia de Sociedades o en el Ministerio del Ramo para que lo puedan ayudar? Sí. Lo que pasa es que la gente, cuando el empresario no tiene conocimiento de esta ley o de estas alternativas, lo que hace es salir a endeudarse más con préstamos más caros. Entonces, lo que sí puedes, conociendo esta alternativa de ley de insolvencia, que es un respiro, que no quiere decir que de una vez, a veces hay confusión y temor pensando que ya me voy a ir a liquidación, pero es simplemente organizar su contabilidad, reconocer a quienes le deben y salir a buscar una ayuda para renegociar a un plazo más largo. Es más, en la renegociación con un buen equipo que le ayude, un buen abogado, un buen centro de conciliación, le va a ayudar a renegociar con los bancos, y los bancos, cuando ya ve al empresario o los acreedores organizados bajo esa ley, renegocian los intereses también, y deben estar en la obligación de que cuando el empresario presente un plan que es vigilado por la superintendencia, le aprueben. Estos mismos acreedores se van a ver a veces muy forzados a aprobarle unos plazos bastante largos para su pago. Esto le da un respiro, entonces no dejarse ahogar. O sea, muchos empresarios, por su capacidad de crédito, por su falta de respaldo a garantías, se compromete en préstamos a entidades financieras o a otras entidades o acreedores a muy corto plazo y a unos intereses altos. Esto le permite irse a unos plazos largos para que el negocio respire. Entiendo que la ley, nos lo dirán los abogados, creo que el plazo máximo es hasta 20 años, o sea que uno puede dimensionar su flujo de caja de pago a 5, 10, 15, 20 años y parar todas las demandas y embargos. Mientras esté protegido bajo este esquema, no podrán entrar nuevas demandas o embargos. Esto va a evitar también que embarguen cuentas corrientes, que su historia crediticia, así ante ya el tema comercial, usted tiene que avisar que está bajo este proceso, pero es un tema más legal de decirle a la gente: yo quiero pagar, simplemente necesito nuevos plazos, voy a organizar mis pasivos, y no verse a que le embarguen el establecimiento del comercio, que le embarguen una cuenta corriente. Es bueno que los abogados nos expliquen, José Alberto, como cuáles son los requerimientos para que un empresario diga: en este caso mío califica, este estado mío en que estoy sí califica, y a dónde me puedo acercar. A ver, entonces les pedimos a los abogados, doctor Elkin, un empresario que le debe a X acreedores, y entonces tiene embargadas algunas cuentas, tiene embargado el establecimiento de comercio, como dice Gustavo, tiene embargado alguna propiedad. En ese momento, él teniendo esa situación, ¿él es sujeto de este tipo de ley de insolvencia o no? Tiene que primero resolver el problema de los embargos, el problema de las cuentas, para poder entrar a la ley de insolvencia. Bueno, es bueno aclarar que los procesos de insolvencia de personas jurídicas tienen que llevarse ante la Superintendencia de Sociedades, y obviamente que sí tiene que cumplir con unos requisitos de ley, que es tener deudas superiores a 90 días insatisfechas, o en su defecto dos procesos jurídicos en curso. Una vez ya cumpla con estos requisitos y otros requisitos que en su momento pues daremos la asesoría, se somete a como una solicitud ante la superintendencia para que sea atendido su caso, donde la superintendencia coge toda la documentación, como decía Gustavo, contable, y verifica si cumple con los requisitos de ley, y sería aceptado. Una vez que es aceptado, le nombran un promotor para que lleve su caso.
la ley permite también que los gerentes sean promotores. Por lo general, anteriormente nombraban mucho a los gerentes como promotores. Con el tiempo la superintendencia le ha estado dando la oportunidad o la posibilidad a las personas que están adscritas a la lista, que son auxiliares de la justicia, para que lleven esos casos, porque muchas veces los gerentes no entienden, no son abogados, no entienden de derecho, no son contadores, entonces le colocan como especie para que la gente entienda de un tutor allí, para que le lleve su empresa a un feliz término, por decirlo así. Pero ese promotor ese promotor lo tiene que cancelar, o sea, lo paga la empresa de los recursos que tiene la empresa, que entran como gastos administrativos para que puedan llevar esa empresa a una reorganización con todos sus acreedores. ¿Qué hace el promotor? Le ayuda al empresario a armar la estrategia de cómo va a negociar con sus acreedores, y aparte de eso, que es más importante que el plan de pago, es la estrategia de cómo va a sacar la empresa adelante. Ahora es más importante mirar la estrategia que usted tiene, por decir algo, de mercadeo, de cómo va a sacar a la empresa adelante, que el mismo plan de pago. Pero si usted está diciendo que lo más importante es la estrategia, ¿por qué se reduce el proceso a ser asistido solo por abogados? Porque, con todo respeto, yo tampoco soy abogado, pero los abogados saben de leyes, pero no necesariamente saben de estrategia empresarial. Y los empresarios son los que, al fin y al cabo, todos los días estamos frente al cañón y necesitamos, sí, la mano del abogado que nos apoye en términos de contratos, en términos de la parte jurídica, pero ya la parte de cómo voy a atacar el mercado, cómo voy a redimensionar la empresa, creo yo que no es la tarea del abogado. Sería bueno como explicar la ley. Debe haber un promotor para la ley, pero entiendo que puede ser o el mismo gerente o representante legal, o uno de los promotores que tiene el listado de la superintendencia, calificados y capacitados para eso. Ahora, el empresario tiene que tener en cuenta que ese promotor tiene un costo. Entonces, si lo puede desempeñar el mismo gerente, también sería un costo que se ahorra, o si no, no tiene las capacidades, como creo entenderle a Elkin, porque el gerente pueda que no tenga en ese momento el perfil, se aboca a uno de los que está en la lista. Pero es muy importante que el empresario sepa que es como tener un gerente en la reestructuración. Sí. Sería bueno aclararlo. De pronto me entendió mal Alberto, o sea, no es que tenga que ser abogado, porque incluso dentro de la lista hay contadores y hay economistas. Ellos son orientadores y le ayudan al empresario para que pueda tener un buen acuerdo con sus acreedores. Pero estaba explicando que más que el plan de pago, generar el plan de pago, ahorita es más importante la estrategia, la haga quien la haga. Creo que la persona que pueda hacer mejor la estrategia incluso es el gerente, porque es el que conoce su empresa, o en su defecto algún asesor que le preste esa ayuda. Pero es más importante ahorita la estrategia de cómo vas a salvar tu empresa que el mismo plan de pago, porque se ha visto que la gente, por hacer un plan de pago, pues hacen el plan de pago y posteriormente lo incumplen. Lo importante es la estrategia, cómo vas a sacar la empresa adelante. Pero ojo, esa estrategia entiendo que tiene que ser presentada a la superintendencia, aprobada por los acreedores, por la mayoría de acreedores que se conforman como en una junta. O sea, lo que yo tengo que hacer como empresario es abrirme, ¿sí?, ante la superintendencia y los acreedores, en decirle: a esto les debo. Esos acreedores se hacen parte de ese proceso y dicen: sí, a mí me deben eso, y después se presenta por medio de la empresa un plan de pago donde esos acreedores por mayoría aprueban ese plan de pago. Bueno, ¿y qué pasa, doctor Giovanni, cuando el empresario se somete, decide entrar a esa ley de insolvencia, pero de tiempo atrás trae algún conflicto con un acreedor o con un banco, y ese banco lo tiene embargado o le tiene su casa ignorada o su maquinaria? ¿Ahí qué ocurre? Como el fin es que la empresa pueda seguir funcionando como tal, generando empleo y pagando impuestos, es un fin económico, social, macro, la ley le da al operador de justicia, que en ese caso es el promotor de la superintendencia de sociedades, la facultad legal de suspender todos los procesos y que esa maquinaria pueda seguir trabajando al servicio de la empresa, de la generación de empleo. En ese aspecto es una ley mágica con el fin único de salvar la empresa. Pero cuando usted dice que le da la oportunidad, por ejemplo, a la maquinaria, pero es que el hecho de que esté embargada no significa que la maquinaria la haya llevado el acreedor.
sino que está registrado el embargo, pero él ha seguido trabajando con esa maquinaria. No, pero disculpe, doctor, lo que pasa es que el embargo trae una consecuencia, que es el secuestro. Entonces lo que quiere decir el doctor Giovanni es que suspende los procesos, o sea, le da la oportunidad al deudor, de que pueda seguir trabajando. Usted colocaba el ejemplo de la casa. El ejemplo de la casa, si llevan un proceso contra la casa un hipotecario y hace parte de la organización de la empresa, entonces se suspende ese proceso hasta que se llegue a un acuerdo con todos los acreedores. Porque José Alberto, normalmente los empresarios se endeudan con sus activos fijos, o su local, o su maquinaria, o hace leasing. Entonces de pronto vienen procesos que arrancó con el embargo, pero puede haber un secuestre, que le llaman, que es ir por ese activo, si el proceso sigue, o un leasing que le ha prestado al empresario para computadores, para maquinaria, para el mismo edificio, lo ve que está incumpliendo con las cuotas y le pide restitución de ese inmueble. En ese momento puede parar todo ese tema. Ahora, a partir de que le aprueben ese plan de pago, si hay unas obligaciones que le llaman como de obligaciones administrativas, pero hacia atrás queda suspendido todo eso y ya se somete al plan de pago. Entonces sí es un alivio para un empresario que vaya a ver que por un tema de embargo que siga avanzando, o un tema de leasing, de restitución, vaya a perder sus activos, o su inmueble para operar, o sus muebles, o su maquinaria. Pero entonces, ¿qué pasa con el acreedor que, digámoslo, ya tenía, entre comillas, garantizado un mecanismo para restituirse su deuda, cuando ya la ley le dice, no, ya ese embargo que usted tenía ya no opera? ¿Ese acreedor no queda como en el aire, como que mi deuda quedó sin respaldo? No, los bienes siguen siendo la garantía para el pago a todos y cada uno de los acreedores. Lo que ocurre es que al iniciar el proceso de reorganización económica, esa garantía seguirá siendo parte de ese proceso, pero el empresario puede operar tranquilamente. Y para los proveedores y terceros que sigan negociando con esta empresa, este proceso precisamente les da la garantía de que sus obligaciones que se tendrán como gastos administrativos van a ser canceladas oportunamente. Y el funcionamiento de la empresa productivo como tal, a la vez va a ser garantía para pagar a creencias anteriores a dicho proceso. Pero repito, esas garantías seguirán allí, o sea, esos activos, o sea, llámense muebles o inmuebles, seguirán siendo garantía, parte del activo de la empresa para pagar a los acreedores antiguos. Para aclarar un poquito más allí el tema, o sea, el acreedor no pierde, como dices tú, no pierde la posibilidad de cobrar, simplemente que se tiene que ajustar al acuerdo que será votado más el 51%, o sea, la mitad más uno, que es quien le da la posibilidad al deudor de salir adelante. En el peor de los casos, que es la consecuencia de la liquidación, que no hemos hablado de la liquidación, que es la consecuencia de fallar la reorganización, allá existe en derecho algo que se llama prelación de crédito. Entonces serán graduados y calificados todos los deudores, y ese patrimonio que se vaya a liquidar, allí la gente puede recuperar lo que ha perdido de capital los acreedores. Ya, bueno, hablemos del caso de la insolvencia de personas naturales. Una familia le debe plata a terceros, entonces le debe, por ejemplo, una parte a un banco, le debe otra parte a un comerciante que le entregó unos muebles, la nevera, por ejemplo, el televisor, a uno de los almacenes de comercio de la ciudad, pero le debe plata también a unos prestamistas de esos llamados agiotistas, que cobran al 10% mensual o diario o semanal. Esa familia o esa persona puede coger esas tres deudas y meterlas a ese acuerdo de reestructuración, ¿o no? Sí, primero lo que hay que aclarar acá en el programa es qué es un centro de conciliación. La gente no sabe qué es un centro de conciliación, no acuden a la figura. Perdóneme, antes de que usted conteste eso, sí. Usted se refiere al centro de conciliación porque las personas naturales, para entrar a hacer sus acuerdos, tienen que hacerlo exclusivamente a través de centros de conciliación. Sí, lo pueden hacer a través de los centros de conciliación autorizados y a través de las notarías que quedaron por ley. Entonces les quería comentar, un centro de conciliación es una institución privada donde las personas jurídicas o las personas naturales van y resuelven sus conflictos. ¿Qué pueden resolver? Todos los conflictos que quieran, excepción
los laborales y excepción los administrativos. Los laborales porque los trata el Ministerio del Trabajo y los administrativos porque los trata la Procuraduría. Entonces pueden arreglar problemas de familia, pueden arreglar problemas de arrendamiento, pueden arreglar ahorita el tema de la insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces es el centro de conciliación, tiene una gran virtud, es rápido, descongestiona la justicia, es una figura importante que ha ido tomando como cancha, por decirlo así, dentro de la sociedad. También existe dentro de los centros de conciliación el arbitraje, que le sirve mucho a las empresas. Quiero que el doctor Gustavo impulse mucho el tema del arbitraje, que es muy importante para resolver los conflictos a nivel de empresas. Entonces, en los centros de conciliación se tratará el tema de persona natural no comerciante e insolvencia. Bueno, pero es bueno aclararle a los televidentes, porque normalmente nosotros escuchamos que los centros de conciliación son los de Cámara de Comercio. Es bueno aclararle que no solo son los centros de conciliación de Cámara de Comercio, sino que hay centros de conciliación independientes autorizados por la ley para tratar estos temas y que se pueden acercar también a estos centros, Elkin. Sí, qué pena que estoy como afectado un poco de la gripa. En Cali existen 30 centros de conciliación. El Ministerio está haciendo un gran esfuerzo para que esos centros sean más visibles. No solamente la Cámara de Comercio, no solamente hay arbitraje en la Cámara de Comercio, hay muchos centros de conciliación que prestan ese servicio, sino que por costumbre se ha vuelto que la gente, incluso dentro de los contratos, colocan que el arbitramiento será dentro de la Cámara de Comercio. Pero entonces hay que hacer una campaña, una labor importante para que la gente se dé cuenta de que todos los centros, algunos centros, no todos, tienen arbitraje aparte de la Cámara de Comercio, y que existen en Cali 30 centros donde ustedes pueden acudir a dirimir todos sus conflictos. Pero me preguntaba, sino que como me afecté la garganta, el tema de la insolvencia. Bueno, es una ley que salió en el 2012 dentro del Código General del Proceso, una ley bondadosa, una ley importante que la estaba necesitando el pueblo, que le hace mucho tiempo la estábamos esperando. Inicialmente había salido la 1380, que fue derogada, y posteriormente dentro del Código General pudieron incluir esta ley de insolvencia, que ya le está dando alivio a la gente del común, a la gente normal. Ya los bancos están entrando en sintonía con la ley. Al principio eran muy renuentes a esta ley, pero ya incluso ya están fijando políticas internas dentro de los bancos, cómo van a atender esta ley, porque se nos está viniendo una avalancha de insolvencia de persona natural. Hay muchas personas que están asfixiadas, que están hasta aquí de las tarjetas de crédito, que están hasta aquí con el problema hipotecario, que tienen las deudas hasta el cuello. Entonces la gente está acudiendo mucho a la ley. ¿Qué necesita usted para acudir a la ley? Tener deudas superiores a 90 días insatisfechas, tener 2 procesos cursando en contra, similar a la ley 1116, que es la ley de insolvencia de personas jurídicas. Doctor Giovanni, la persona natural que se acerca a un centro de conciliación a buscar la aplicación de la ley de insolvencia, si se acerca a un centro de conciliación o a una notaría, ¿hay diferencia en costos y diferencia en efectividad del proceso? Hay muchas diferencias. En primer lugar, esta ley, como lo decía el doctor Elkin, está hecha para el ciudadano del común, que no tiene posibilidades de acceder a un abogado o de pagarlo, más si se encuentran en insolvencia económica. Esta ley es llena de informalidades que nos permite fácilmente exponer simplemente nuestra situación económica ya muy afectada, que nos está llevando a una vida indigna, a una intranquilidad muy grande, y como decía el doctor Elkin, teniendo unos pasivos que superan incumplidos el 50% de sus obligaciones, se puede acceder a través de un centro de conciliación, a una notaría, a los beneficios de esta ley. Lo hacen, puede ser un profesional independiente, un empleado, los docentes. Por mi experiencia personal, conozco seres humanos maravillosos, moral, espiritualmente, pero están asfixiados, están económicamente fuera de cumplir incluso con los alimentos de sus hijos, y esta ley ha venido a dar ese respiro, la solución a esa problemática para que puedan seguir viviendo dignamente. Efectivamente, para los procesos, evita embargos en adelante, permite que inicialmente se cumpla con el mínimo vital
y de una manera organizada y negociada esta persona pueda cumplir con sus obligaciones a bancos y a terceros, llevando incluso a la rebaja sustancial o muy importante de intereses, porque es precisamente estas personas cumplidoras de sus deberes económicos y sociales y familiares las que se han endeudado fuertemente para poder pagar las universidades de sus hijos, los colegios, comer, y para pagarle a los mismos bancos adquieren préstamos ante terceros a unos intereses más altos y se les vuelve una bolita de nieve que lo lleva a una intranquilidad muy grande. Esta ley directamente, sin abogado, les permite llegar a una notaría y a los centros de conciliación que son más fáciles de acceder, a los que están autorizados para ello, porque no todos los centros de conciliación están autorizados para tramitar el procedimiento de insolvencia económica. Simplemente llega esa persona, expone su situación, se le recepciona una especie de documentico donde relata cuáles son sus obligaciones, y si cumple con los requisitos que es estar en mora en el pago por más de 90 días y esa morosidad representa más del 50% de sus pasivos, es decir, si debe 100 millones y está en mora en el pago de 51 millones de pesos, ya puede acceder a la ley de insolvencia económica de persona natural, o si tiene 2 procesos ejecutivos en curso también. Inmediatamente de ser aceptada la ley, da lugar a que se suspendan los procesos, porque el conciliador que es designado por el centro de conciliación se convierte en un juez para cada caso, con la facultad de solicitar inmediatamente a los juzgados que paren el proceso, y ante los acreedores que aún no han demandado, también tiene un efecto inmediato, que es evitar que estos puedan demandar. Los centros de conciliación manejan unas tarifas muy asequibles y con la facultad de moderarla de acuerdo a la situación de cada deudor. De manera que por todo lado es una ley muy asequible a esas personas que quieran pagar, pero en unas condiciones. Las tarifas, antes de darle la palabra al doctor Elkin, las tarifas que paga la persona en un centro de conciliación son iguales a las que le debe pagar la notaría. Son iguales, pero tengo la experiencia de algunos centros de conciliación que, en consideración a esa persona insolvente, rebajan de manera importante, se comprometen, se ponen en el lugar de ese deudor insolvente y le hacen asequible, o dándole facilidades de pago y además rebajando la tarifa de manera especial e importante, para que, además de la informalidad que tiene el procedimiento, la persona pueda acceder a este trámite. Como complemento de la intervención del doctor Giovanni, quiero que la gente entienda, porque tú me has dicho que hagamos como este programa, sí, como sencillo. Una persona normal como nosotros que tiene problemas con la DIAN puede arreglar por intermedio de esta ley el problema con la DIAN. O sea, los impuestos también entran en conciliación. Los impuestos entran allí, que las megaobras entran allí, que el predial entra allí. O sea, lo que tú vas a buscar es un plan de pago. Permítame, doctor Elkin, que usted me está picando la lengua para preguntarle. Entonces, hay una persona que le debe plata a X persona, a X acreedores. Entonces, yo le debo plata, o a mí me tienen embargado, o ¿cómo se llama? O me están cobrando deudas por alimentos. ¿Eso entra o no entra en un proceso de negociación de conciliación? Bueno, los alimentos van por encima de todo, ¿no? O sea, no se suspende el tema de alimentos, simplemente que allí también se puede llegar a un acuerdo frente al tema de alimentos, pero el alimento va por encima. Pero si yo, por ejemplo, tengo que pasar una cuota, en el caso de una pareja, y no la he pasado y me he colgado, ¿eso entra dentro de un proceso de conciliación? Por eso, no, el proceso sigue, el de alimentos sigue, tú lo llevas a la mesa, puede ser motivo de negociación, porque de pronto si tú dabas 1 millón de pesos, por ahorita no estás en capacidad sino de dar 500.000 pesos, puedes tratar ese tema allí como gastos administrativos, porque los alimentos se meten como gastos administrativos, pero no se suspende el proceso. Eso es uno de los procesos que no se suspenden entre los despachos. Bueno, otro caso. Efectivamente, debo megaobras y debo predial. Usted ya contestó que se puede meter. Y DIAN también. Y DIAN. Bueno. Había una discusión que se nos presentó en el caso, porque uno va aprendiendo todos los días, esta ley es nueva, todos estamos aprendiendo. Por ejemplo, el ICETES llegó un representante del ICETES que era un acreedor
y pretendía que porque era educación y que eran plata del Estado lo graduáramos y lo calificáramos dentro de la insolvencia persona natural como un privilegiado el que va arriba, como la DIAN, como las megaobras, como los impuestos, que tienen un privilegio dentro de la pirámide. Entonces, se concluyó dentro de la insolvencia de que no, que tenía que ir como un quirografario, porque a ti cuando te prestan plata del ICT, independientemente que sea el Estado, te la está prestando bajo una figura de un pagaré, un cheque, algo que tú estás firmando allá para responder por la deuda. Entonces esa deuda va allá al 5º grado, que es quirografario. Pero muy importante, Elkin, la gente del común tiene deuda de vivienda, un préstamo para vivienda, préstamo de vehículo y préstamo de estudio, que tú nombrabas el tema del ICT, puede ser una universidad también, puede ser un banco. Esos 3 créditos que normalmente, ¿qué pasa con la vivienda? Vivimos una época en que si el usuario está colgado con sus cuotas de vivienda, pues el riesgo es perder la vivienda y sale a endeudarse porque quiere conservar su casa. ¿Cómo aplican ese tema en un préstamo con un banco para la vivienda? Y en un carro, el carro ya no es un lujo, se volvió un medio de transporte y lo que pasa es que más con los problemas que tiene Cali, ¿no? Y le restituyen el carro. Entonces, es bueno como hablarle en esos términos, como bajarlos. ¿Qué pasa ahí con los préstamos de vivienda, de carro? No sé cuál de los dos. Por ejemplo, y de estudio. Yo conozco el caso de una persona a la que le debía plata a una entidad financiera por un carro y se lo quitaron. Iba en la calle y vino la policía y se lo llevó. Lleva 2 años ese proceso. A ella ya le tocó dar una plata y parece ser que ahora le acaban de anunciar que tiene que dar otra para poderle entregar el carro. Ya la persona está diciendo, no, pues ¿a qué hora? Si ya llevo 2 años. Y se lo quitan y sigue pagando. Exactamente. Entonces, sigue con la deuda. ¿Cómo ayudarlos a eso? Bueno, ¿Qué mira, se puede hacer? en ese tema es muy interesante ese tema, porque tengo 2 casos referentes a ese tema. Uno, que la persona llegó a un acuerdo de insolvencia de persona natural no comerciante, y la semana pasada le quitaron el carro en el centro. Yo mandé un oficio como conciliador, porque como decía el doctor Iván, se convierte casi que en un juez allí, solicitándole al despacho que como ella había hecho un acuerdo de persona natural no comerciante, y ese carro, como decía Gustavo, más que un lujo, es una necesidad de trabajo, de transporte, es abogada, es litigante y tiene que vive en Palmira, tiene que desplazarse hasta Cali para cumplir sus funciones, trabaja con el Seguro Social. Entonces, es una persona que necesita el carro por necesidad. Entonces, como gasto administrativo, ordenó el despacho el jueves pasado, la entrega del vehículo otra vez. O sea, ya ella tiene en su poder el vehículo para poder transportarse, para poder trabajar. O sea, que yo puedo salir de aquí del programa y llamar a la persona que conozco y decirle, váyase a buscar al centro de conciliación para que le obliguen a su acreedor a restituir el carro. Bueno, tanto como obliguen, no, pero sí, la ley ya lo permite, los jueces han ido aprendiendo, ellos también están aprendiendo la ley de insolvencia de persona natural, algunos quieren negar esa facultad, otros la están concediendo, pero se tocará que unificar ese criterio, pero está funcionando. Estamos suspendiendo los procesos, no apoyando la cultura del no pago, sino dándole la posibilidad al deudor que se pueda desenvolver, porque es que mire, los jueces tienen que entender que se vuelve más gravosa la situación del deudor cuando tú le quitas los bienes, cuando le quitas los carros. Una persona que vive, se transporta, como dicen, se rebusca y dentro de su actividad tiene su vehículo, moto, carro, como se llame, para transportarse y solventarse, entonces es difícil quitarle el medio de transporte. Eso es un gasto administrativo. Ya. Venga, yo les pregunté hace un ratico y no me han podido responder porque obviamente no les hemos dado tiempo. Y las deudas que tienen las personas con los prestamistas particulares, que cobran intereses onerosísimos, pero les han hecho firmar letras o pagarés, o les han hecho entregar cheques, y a algunos, porque conocemos casos, que les han hecho suscribir seguros de vida a favor del tercero que prestó la plata. Es como una especie de amenaza velada de que si no me pagas, ya sabes lo que te puede pasar, pero yo soy el beneficiario del seguro de vida. ¿Ahí qué pasa con este proceso? Esta ley es un mecanismo automático para regular los intereses, buscar inicialmente un plazo muerto y luego cuando se empiece a pagar,
sea con unos intereses muy favorables para hacer posible que ese pago se realice. No solamente con aquellos acreedores externos o prestamistas particulares, sino también con los bancos. Efectivamente, venimos asesorando ya en esta ley, que es novedosa, y hemos logrado, además de un plazo muerto, que se condonen incluso los intereses, de manera que es beneficiosa en todo sentido, porque es evidente que cuando las personas recurren a terceros, o sea, prestamistas externos diferentes a bancos o a empresas, es porque ya están en una situación extrema de insolvencia, ya están copados, colmados con los bancos. Los bancos, como decía el doctor Elkin, están entendiendo esta situación, están participando activamente de manera positiva, rebajando los intereses casi a cero, o condonando intereses anteriores con el hecho de que se les pague y se les siga pagando, se cumpla con la obligación, ampliando plazos. Y es tan bondadosa, la experiencia personal nos ha dicho, profesional, por ejemplo con la DIAN. Muchas veces los intereses sobrepasan en 4 y 5 veces el valor a pagar. Hubo casos donde era 10, 11 millones y han cobrado 60, 70 millones de pesos. Esta ley está por encima porque es prevalente del estatuto tributario, y si hay un acuerdo dentro de la misma, puede lograr imponer, si la mayoría sí lo vota, que se pague solamente el capital y con un plazo razonable propuesto por el mismo deudor, pero aprobado por una mayoría. Ese punto es muy importante. Y se impone ese acuerdo, se impone por encima de la voluntad de los bancos o de algunos acreedores, por eso regula, como decía, los intereses, además de los intereses no solamente de la DIAN, sino de los municipios, el eje predial, esa valorización, impuestos de... Tenemos entendido que en la ley de insolvencia a personas jurídicas o a empresas, los intereses de la DIAN no se exoneran, o no se exoneran, por lo menos hasta la ley 550 había que entrar con todo. Y si usted debía 10 millones de capital y 50 de intereses, entre mora y corrientes, 60 millones tenía que entrar en el acuerdo de pago. Ese dato de la DIAN ¿opera para la insolvencia de personas naturales únicamente o también para las empresas? Para todas. Opera para la 1116, que es la reorganización empresarial o concordato, como es conocido popularmente, y opera también para las personas naturales, no comerciantes, que se sometan a este procedimiento de insolvencia económica. De manera que ha sido bondadoso para eso. Tú preguntabas algo ahorita sobre que como se ha ido como por las ramas el tema de esos prestamistas externos. Bueno, yo lo que tengo que decirle a la gente que nos escucha, que es bastante tu audiencia, es que traten de no buscar esos préstamos de lo que llamamos gota a gota, porque la ley de insolvencia es una ley que le presta la ayuda al deudor, pero frente a estos temas, a la realidad del país, la realidad de la ciudad es otra. O sea, esa gente no le gusta meterse en procesos de insolvencia, ellos cobran de otras maneras. Entonces lo que yo invito es a que sean muy prudentes, ¿ya? Es porque esto no es una ley tramposa, esto no es una asesoría tramposa, simplemente que le vamos a pagar a todos y decirles cómo le vamos a pagar, pero tú sabes que un pistolero, hablemoslo así, claramente, pues no se va a someter a una ley de esta. Si tú dices que lo colocan a comprar seguro, pues para matarlo posteriormente si no le paga la deuda y poder cobrar los seguros. Correcto. Pero entonces queda claro que este tipo de préstamos no entran dentro de la ley porque no son con entidades legales. No, al menos sí entra. Sí entra porque hay un pagaré, hay un cheque. Siempre y cuando haya un soporte. Siempre y cuando, incluso solamente si el deudor reconoce la deuda, entra dentro del paquete. Así no hay un documento. Así no hay un documento. ¿Sí? Así no hay un préstamo ante una persona natural. Ante una persona. Yo le debo a Gustavo Muñoz, aunque no haya un documento firmado, si yo acepto que yo le debo a Gustavo Muñoz X valor, entra en el acuerdo. Precisamente cuando estamos en dificultades económicas es la familia, mamá, hermanos, tíos, primos o algunos amigos quienes entran a auxiliarnos, a hacernos préstamos, y muchas veces no se firma, pagaré una letra porque nos queda difícil decirle a nuestro hermano me prestó plata, o a nuestra madre, fírmame aquí, o a mi hermano o a mi hijo, de manera que si se reporta una obligación insoluta o sin pagar en la solicitud muy informal, repito, muy sencilla, todo el mundo puede acceder a ella, es porque se debe, pero es bajo juramento que se está manifestando. Pero ¿cómo evita usted o cómo evita la ley
que también no se vuelva eso un mecanismo de burla a los acreedores, porque entonces yo llego y digo, mire, yo le debo a Elkin que es un banco, le debo a Giovanni que es un proveedor de materiales, y le debo a Gustavo que es una entidad de carros, pero yo te le debo a 8 familiares míos, a 3 vecinos y a mi cuñado, a mi primo, a mi tía y a mis 2 hermanos, y sucede que mentiras que yo no le debo, sino que los uso como para que me ayuden a aumentar la masa de deuda. ¿Cómo se puede minimizar ese riesgo de burlar a los acreedores? Si bien es cierto lo que dijimos inicialmente, porque la solicitud se hace bajo juramento, si estamos manifestando allí una obligación por cancelar a un familiar o a un amigo, y puede no existir documento, se puede constituir ese documento al momento de presentar la solicitud o ante la exigencia del conciliador, porque al momento de un juez decidir acerca de la existencia o no, o validez o no de ese crédito, pues va a tener la dificultad para darle validez si no encuentra un pagaré o cualquier documento, así sea una hoja de papel donde conste esa obligación. Entonces, pero no significa que al momento de haberse constituido necesariamente se hubiera firmado ese documento. Al presentar la solicitud y serle exigida, puede constituirse ese documento, o puede haber testigos también de la obligación, o la prueba de un giro cuando se desembolsó el dinero. Los mecanismos probatorios son muy amplios, pero hay que creer en la buena fe del deudor, y no hay duda, la lógica indica que cuando ya ha llegado a préstamos con familiares o terceros, porque ya había agotado con los bancos, estaba copado y no tenía más créditos. Los bancos y algunos terceros van a dudar, pero tienen que creer en ese deudor. Dentro del proceso existe las objeciones, donde los acreedores pueden objetar ciertos créditos. Si tú crees que tu tía no te prestó, entonces tú objetas ese crédito, y tú y tu tía, o sea, tú como deudor tienes un plazo de ley, 5 días, o sea, cuando tú objetas, cuando un acreedor objeta, yo le doy 5 días para que soporte su objeción, y posteriormente te doy traslado a ti de 5 días para que tú le hagas como demostración de que eso es real. Y si no se ponen de acuerdo ustedes dos y él sigue diciendo que eso no es real, yo mando ese expediente al juez, y el juez civil municipal dirá si tú tienes la razón o él la tiene. ¿Y el juez civil municipal cuánto tiempo se toma para decidirlo? Bueno, ellos están acelerando el tema porque, vuelvo y te digo, esto es un proceso que dura 60 días, máximo 90 días, prorrogable. Entonces le estamos diciendo a los jueces cuando le mandamos los procesos, mire, si el proceso como tal máximo dura 90 días, mal harían ustedes en demorar este proceso. Entonces ellos casi que después de las tutelas le están prestando atención a estos temas. Pero esos 90 días es para aprobar el proceso de reestructuración. Exacto. Que eso define un plazo de pago. Y muy importante que habló ahora el abogado Giovanni, él hablaba de plazos muertos, que son los tales periodos de gracia. Cuando el usuario o la persona está muy endeudada, puede planear que voy a pagar en 5 años, un ejemplo, pero que el primer año tengo como un periodo de gracia mientras me acomodo, mientras me oxigeno y todo eso. Entonces es muy importante que dentro del acuerdo de pago uno puede pactar unos periodos muertos o periodos de gracia, que no sé, para que me expliquen si es solo a intereses o también es a capital o es un periodo de gracia total. Un periodo de gracia total donde tú no cancelas nada durante el año. O sea, venga, doctor Elkin. ¿Y qué pasa cuando el deudor le debe a don Gustavo, le debe a don Giovanni, le debe a don Elkin y le debe a otros X personas? Pero ese deudor, por cualquier razón que sea, a don Elkin, que es una entidad X, le tiene hipotecada un bien, y a don Gustavo le tiene pignorado otro bien, y al señor no le tiene pignorado nada, pero le dio pues algún documento, un pagaré, pero con ellos tres no quiere que haya ninguna alteración porque quiere seguirle pagando. Le interesa pagarle a ustedes tres en la forma corriente como lo viene haciendo. El asunto es que los otros 10 son los que él quiere arreglar, hacer un nuevo acuerdo. ¿Eso se puede o no se puede? Sí se puede. Inicialmente hay una igualdad entre todos los acreedores. Si bien es cierto que el acreedor prendario, hipotecario, es decir, que nada en garantía su casa para el pago de una obligación, sea con un banco o con un tercero, el carro en prenda, esas personas están garantizadas, y en la graduación y calificación de crédito van a tener una prelación, se les va a pagar primero.
pero puede regular incluso esas cuotas en intereses o en cantidad y en plazo. Igual lo puede hacer con los acreedores externos, llamémosle así, diferentes a bancos o con particulares. De manera que sí puede, porque como sabemos esta ley no es para evadir a los acreedores, para no pagarles, es precisamente para poderles cancelar, pagar a todos. Pero a ver si aclaro mejor la pregunta. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, el deudor dice, yo quiero que la deuda que tengo con don Giovanni no tenga ningún cambio, con don Gustavo tampoco, y con don Elquina, pero los otros sí quiero que cambien? No se puede. No, porque cuando tú entras al régimen de insolvencia te sometes al régimen. Tú no puedes conciliar por aparte, no puedes tener privilegios por aparte. Si tú quieres pagarle a tu mamá porque es tu mamá, no se puede. No, existe lo que decía el doctor, una prelación de crédito. Te van graduando y calificando con base a la norma, ley, código civil. Entonces te van graduando, hay una pirámide que dice este es primero, este es segundo, este es tercero. Entonces en ese orden es que tú tienes que pagar. Quiero que, como el programa ya se nos va a acabar y no hemos hablado de algo muy importante, hay gente que también está muy endeudada y definitivamente no tiene con qué pagar. Entonces la consecuencia de no poder reorganizarse se llama liquidación. Entonces mucha gente puede acudir a esta norma para descargarse. Descargarse es que definitivamente se hace el estudio y la persona no tiene con qué pagar y se liquida. O sea, te pongo un ejemplo, tú eres una educadora donde te ganas 2,5 millones de pesos, pero desafortunadamente tienes una deuda de 100 millones de pesos, no tienes con qué pagarla, o no te hace quórum, los acreedores no te aprueban el acuerdo que tú estás planteando. Entonces a mí como conciliador me toca que enviar tu proceso al juzgado civil, a reparto del juzgado civil municipal, para que te nombren un liquidador, y resulta que todas esas deudas las descargas tú en la liquidación y quedan deudas naturales, deudas insolutas. Pero esas deudas quedan liquidadas, ¿contra qué bien o contra qué? No, nada, no hay con qué, no hay patrimonio. Terminó la obligación y se fue a liquidación la persona porque no pudo pagarlo. Precisamente, hablando de la liquidación, ahí es donde vemos ciertos deudores cuyas obligaciones insolutas o impagadas o deudas sobrepasan extraordinariamente el valor de su capital, de su patrimonio. Ejemplo, tiene una casa de 100 millones y debe 300 millones de pesos. Si se fuera a liquidación ante un juez civil, 200 millones se perderían para los acreedores, y al descargarse la obligación, ese deudor queda como si no debiera, entre comillas. Moralmente sabe que debe, pero la ley no lo obliga a pagar. Es ahí cuando los deudores, conscientes de esa situación, apoyan una negociación, unos plazos muertos y unos plazos para cancelar la obligación. Para tratar de que todo el mundo se favorezca. Para no perder su dinero. Vienen a apoyar a ese deudor, y ahí entran los bancos y los particulares, porque dicen, bueno, esto es tan evidente, apenas tiene 100 millones, entonces, debe 300. En los últimos 2 minutos que nos quedan, una señora que vive allá en el último rincón de Agua Blanca, tiene deudas de 10 millones, que eso para ella debe ser el equivalente a que para un empresario deba 1.000 millones. Debe 10 millones, está colapsada esa pobre mujer que vende chontaduros en el centro de Cali. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Ella también se puede acercar a un centro de conciliación o a una notaría a buscar ayuda? Claro que sí. Aunque vengan alpargatas, aunque no tenga estudios universitarios, aunque no tenga empresa, aunque no tenga establecimiento de comercio. Esta ley está hecha para ella. Para ella. Bueno. Y con unas facilidades muy grandes. Solamente mencione que está en insolvencia, se le recepciona esa... ¿Y dónde la gente puede saber a dónde existen los centros de conciliación? ¿Dónde se venden los famosos 30 centros de los que usted hablaba, doctor López? En Cali existen 30 centros de conciliación, pero avalados para el tema de insolvencia solamente hay 3. ¿Y los otros qué hacen, pues? Los otros no han solicitado ya. han solicitado, y existen creo que son 23 notarías que hay en Cali. ¿Y cuáles son los 3 centros de conciliación? Los 3 centros de conciliación son Fundasolco, que es el doctor Jairo Infante, está Alianza Efectiva, el doctor Olano, y está el mío, que se llama el Centro de Conciliación Paz Pacífico. Muy bien. La ubicación del centro de conciliación para que... El centro de conciliación está ubicado en el edificio Bolsa Occidente, que es la calle 10, 440, y el teléfono es 318-252-9866. Y también estamos acá en el canal 2, recesionando todas las llamadas, pero en este momento no recuerdo los datos, el doctor Alberto nos los dará un momentico.
Sí, es importante para usted, amable televidente, la alianza del Canal 2 con el Centro de Conciliación Paz Pacífica permitirá que aquí, en estas oficinas de nuestro medio de comunicación, como un servicio de defensa a nuestra gente, vamos a poder recepcionar casos, consultas con abogados que nos envía el Centro de Conciliación. Aquí se le harán los primeros trámites y ya el centro determinará los pasos a seguir, que el caso suyo se va para el abogado Giovanni, que el caso suyo va para el abogado Gustavo, el caso suyo va para el abogado Elkin. Esto es un servicio del medio de comunicación. Usted tiene dudas, tiene inquietudes, puede venir físicamente aquí a nuestras instalaciones, al frente de Los Cholados, en las canchas panamericanas, o llamar a nuestros teléfonos que están en la línea de imagen del televisor, 558-5292, 558-5292. Amables televidentes, recuerden que este es un programa que sirve de aperitivo para abrirle el apetito a usted. Apetito porque se informe, apetito para que usted reflexione y tome decisiones. Este tema que hoy hemos tratado es un tema casi que desconocido. Yo me atrevería a decir que están ustedes como abogados conciliadores y nosotros como medio de comunicación y el gremio empresarial que está liderando todo este proceso, porque son abogados conciliadores afiliados también al gremio, estamos inaugurando un proceso nuevo que hay que mostrárselo a la comunidad, porque muchas veces, como dice el doctor López y el doctor Giovanni, la gente se desespera y hasta se suicida por las deudas porque simplemente no sabe qué alternativas. Brevemente. Sería bueno que las personas tuvieran en cuenta que algunas veces se han matriculado en Cámara de Comercio sin ser comerciantes, con el solo fin de obtener un crédito ante un banco, es decir, de mostrar ingresos, y no son realmente comerciantes. Eso nos ocurre muchísimo. ¿Y ahí qué se hace? Cancelar esa matrícula, ese registro mercantil para poder acceder. La realidad es que no son comerciantes, han sido mal asesorados, incluso los mismos bancos o asesores llevan a que se registren sin ser realmente comerciantes. A veces al mismo sistema financiero no le conviene que el empresario o la persona natural se vaya a estos procesos porque alarga los pagos y negocia intereses. Entonces hay que informarse, son dos leyes, la 1116 y la 1564, ¿no? En internet se pueden buscar, los hijos los pueden ayudar a buscar, o con lo que dijo José Alberto de Canal 2, pedir esa guía, pues. Muy bien, amables televidentes, entonces nos vemos mañana a esta misma hora. Buenos días.